Nicolás, bienvenido también en tu caso. Gracias, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, soy Nicolás Galarza, CEO, fundador de Quién Inversiones. La primera pregunta que siempre me hacen es mi acento, es porque nací y crecí en Ecuador. Mi madre y toda su familia son argentinos, mi padre y toda su Pero, familia de pero te Ecuador. sentís bastante argentino, seamos sinceros. Sí, hace 11 años vivo en Buenos Aires, me encanta la ciudad, por eso vine acá a estudiar y bueno, me quedé, me planeo quedar por el momento. Y bueno, fundé Quién Inversiones, nosotros somos un asesor de inversiones, es decir, entendemos las necesidades de cada cliente, hacemos recomendaciones y administramos las inversiones de los clientes. Pero también somos una empresa de software, entonces automatizamos todos estos servicios y procesos que acabo de describir, por lo que nuestros clientes llegan a Quiena, pueden invertir desde corto plazo, poquitos días, hasta años en el futuro y tenemos productos para cada una de esas necesidades. Así que en eso estamos, lanzamos en Argentina, en Uruguay, próximamente en México. Bien, Y me gracias por enteré, con... soy Sí, otro de los de sub 30, sub, de hecho, me sub acabo de 30. enterar. Ok. 29 años tengo. Bueno, hemos subido un poco la vara, quizás tendremos que bajarla para la próxima. Digamos, lo poco hecho en materia de educación financiera que hay, en el caso de CONI, lo poco que hay de materia de educación en ciencias duras, lo poco hecho en la educación general, en educación financiera, si eso es una oportunidad o es un impedimento para tu negocio, ¿no? Para tu proyecto, en definitiva. Bien, bueno, obviamente hay momentos donde es una oportunidad, momentos donde es un obstáculo, ¿no? Pero al menos como nosotros lo vemos, cuando, digo, por hacer una analogía, cuando uno tiene dudas sobre leyes, en general no va a ser un curso de leyes, ¿no? Va un abogado. Lo mismo con un contador, lo mismo con un médico. Yo personalmente, y de hecho en la empresa creemos que una base de educación financiera es necesario, ayuda. Creo que una muy buena parte de la población tiene esa base, digamos, fundamental, pero no hace falta que uno sea experto en inversiones para empezar a invertir. Hace falta una herramienta que sea lo suficientemente fácil de usar, que en realidad toma el rol del profesional, el asesor, ¿no? Donde uno va. Entonces, más bien nuestro foco no está tanto en crear herramientas educativas, sino en crear herramientas lo suficientemente simples de usar para invertir. Ahora, definitivamente, mientras más educada está la población en términos de finanzas y cualquier otro rubro, más fácil es vender, mi mercado crece, ¿no? O Mm. sea, yo no le puedo vender, no sé, como pasa en Estados Unidos, al 54% de la población inversiones, porque requiero que esa población no solo esté bancarizada, sino que tenga poder de ahorro y además tenga cierta educación financiera. Entonces, en ese punto se convierte en un obstáculo cuando intentas llegar a ese volumen, pero sigue siendo suficientemente grande el mercado y el agujero en general en el mercado como para trabajar con la gente que tiene esa educación básica, ¿no? Nicolás, retomo la charla contigo. A mí lo que me gustaría saber, conociéndote incluso, es un poco cuáles fueron tus aprendizajes y el conocimiento que has adquirido por parte del inversor latinoamericano, ¿no? Esto es, ¿cuánto has tenido que cambiar vos tu proyecto del inicio de lo que vos pensabas que era, tengo que asesorar al inversor latinoamericano, y te has adaptado un poco a las necesidades concretas del inversor latinoamericano que tiene, entiendo yo, una dinámica distinta al europeo o al norteamericano? ¿Cuánto has tenido que ir modificando y cuánto vas a tener que ir modificando tu proyecto? Bueno, es una buena pregunta porque como yo lo veo, digo, antes di el número, ¿no? 54% de la gente en Estados Unidos, de la población, invierte en la bolsa. Si tú vienes a Latinoamérica y haces un promedio de toda la región, vas a encontrar cerca del 2% de los adultos, 2 contra 54. Pero tienes a la otra mitad de los adultos, o sea, que el 50, depende del país, Argentina un poco más, pero bueno, 50% de los adultos bancarizados con dinero en productos bancarios, ¿no? Eh, Saldos a la vista principalmente, al 0% prácticamente perdiendo contra inflación. Y esto no es solo Argentina, o sea, me voy a México, inflación 5%, también estás perdiendo contra la inflación. Las inversiones bancarias, el equivalente al plazo fijo, también van a perder contra la inflación. Entonces, lo interesante aquí, como lo vemos nosotros, es que no hay a quien copiar, porque no se ha logrado. Es decir, ese 2% es un fracaso en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacer que la gente pase? No es cuestión de ir a Estados Unidos, copiar a los robo-advisors, ¿no? que existen allá, porque si traes exactamente lo mismo, tienes el problema de educación financiera, requiere cierta como base, ¿no? Pero no hace falta, porque
el primer paso no es ir a invertir en la bolsa, ese es uno de los primeros cambios. China lanzó con este producto de China Automática, que es un portafolio bien diversificado, global, para el largo plazo. Digamos, lo que a un americano le queda tan natural. Vienes acá y te encuentras con que muy poquita gente se siente perfectamente cómoda con esa inversión. Entonces, pero tienes otro agujero de mercado, que es esos saldos al 0%. ¿Tiene sentido que estén ahí? No tiene ningún sentido, porque en el mercado de capitales o entre los fondos de inversión tienes todos los instrumentos para invertir esos saldos, como pasa de hecho en Estados Unidos. Por qué no está eso invertido? Y digo, decidimos, fuimos aprendiendo que hay que empezar por ese lugar, dándole a la gente una alternativa para generar rendimiento sobre sus saldos de corto plazo. Esa es la mayoría de la gente y de a poquito la gente va pasando a cosas más sofisticadas. De hecho, es nuestra propuesta que reemplaza la educación. No es haz un curso porque no creo que tenga sentido, sino invierte a muy bajo riesgo, a muy corto plazo, acostúmbrate a lo que significa invertir, que es renunciar a liquidez a cambio de rendimientos. Y cuando tienes esa primera probada, ¿no? Que de hecho puedo nombrar Mercado Pago o Ualá y otras soluciones que hicieron esto con el Money Market, es realmente muy bueno porque mucha gente descubrió por primera vez que renunciando a liquidez, y en este caso es un Money Market, ni siquiera eso, pero tomando una acción genera rendimientos. Bueno, ese fue el aprendizaje, empezar por ahí. Perdón que te interrumpa, no, por ahí me gustaría Sí. saber, digamos, cuánto te obligó eso a crear nuevos instrumentos, no sé con qué regularidad o no sé con qué frecuencia, ¿no? Porque, digamos, también es cierto que si, digamos, los argentinos en particular, no puedo hablar por los latinoamericanos, como que conocemos pocos instrumentos, no conocemos. Otro de los aprendizajes fue justamente, esto tiene que ser extraordinariamente simple. Y de hecho nuestro lanzamiento más reciente, que es Pesos Extra, que es una cuenta que genera rendimientos todos los días, similar a la naturaleza de Mercado Pago o Ualá, con la diferencia de que esa es la puerta de entrada, ¿no? Yo deposito en Pesos Extra, genero rendimientos todos los días y con un clic empiezo a irme a cosas más sofisticadas, cauciones, un pasito más, o dolarizar, ¿no? Con dólar MEP, otro pasito más. Y ese pasito a pasito puede llevar a que una persona termine invirtiendo a largo plazo, sin capacitación, sin hacer un curso, empezando por algo tan simple y tan de bajo riesgo como es un money market, pasando a cauciones. Digamos, de ese pasito a pasito es lo que aprendimos que hay que hacer. Y bueno, digo, es un trabajo del día a día. Lo que hicimos en Pesos Extra fue lanzar una prueba de concepto que de hecho nos obligó a bajar el marketing fuertemente por la recepción que tuvo. Fue muy buena. Y bueno, a partir de ese éxito vamos dando nuevos pasos para mejorar la experiencia, hacerla más rápida, más ágil, etcétera. Pero el aprendizaje fue eso, empecemos por lo más simple que sea posible Claro. y luego llegamos a portafolio diversificado global, lo que quieras, pero al final. Eh, Me gustaría conocer, digamos, cuál es no sé si el tip o la recomendación, pero me gustaría que compartan, eso sí, porque los hemos elegido justamente para dar su testimonio. ¿Cuál es la recomendación que ustedes podrían darle a un emprendedor que está iniciando su negocio? Si te molesta, empiezo por vos, Nicolás, me gustaría usar tu palabra. Dale, perfecto. Si te parece, te respondo específicamente en la TAM, que era uno de los temas que me habían enviado, que me pareció bueno. La TAM tiene dos cosas, igual que el tema de la educación, tiene, por la falta de competencia, hay un montón de ineficiencias. Eso genera un montón de oportunidades, ¿no? Esa falta de competencia también hace más fácil equivocarse, en el sentido de que hay menos con quién compararse. Entonces, digo, emprender en Latinoamérica, yo he visto que te hace muy fácil ver qué está pasando en otros países, ver qué se hace bien, traerlo acá, implementarlo incluso con errores, iterando y corrigiendo sobre la marcha, y tienes mucho más margen de error que en países con economías más desarrolladas, donde tienes más competencia, más capital en los competidores, te vuelve más pequeño el margen de error. Acá tienes mucho más margen de error, mucho más oportunidades y es más fácil copiar lo que se hace bien afuera. Entonces, digo, yo empezaría por ahí, no hace falta inventar, viste, una cosa nueva porque hay mucho por hacer que ya está resuelto en otros países. Entonces, la TAM tiene esa oportunidad, me gusta mucho por esa razón. Te permite equivocarte, aprender e iterar en el proceso.